favor, nos avise. Pero bueno, hoy es miércoles y como todos los miércoles recibimos a nuestro querido amigo el doctor Alberto Schiavarelli. Un gusto saludarte, Alberto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estamos con un tiempo bastante inestable. Te cuento, ahora tenemos algo de lluvia con una temperatura que está en, ya te digo, actualizamos 15 grados 2 décimas. Bueno, yo creo que acá hoy les ganamos por muerte, no sé la temperatura, pero lo que sí puedo decirte es que hay un sol muy lindo, y bueno, y eso da fuerza para la jornada, ¿no? Son los últimos solcitos, pero hay que aprovecharlos muy bien. Quería hacer un pequeño comentario de eso que escuchaba ahora, con este tema de los ómnibus, aunque en realidad ese es un terreno más de Andrés, en eso, pero es un serio problema el de los incidentes en el transporte, en un vehículo de transporte público, en una unidad de transporte, muchas veces terminan yendo a la seccional policial con la gente por los incidentes alrededor. Es decir, la exigibilidad de la responsabilidad, mejor dicho, exigible a las empresas, es directamente proporcional a la capacidad que el sujeto llamado a responsabilidad tenga de poner en orden a la gente, porque bajar una persona de un bus no es un tema sencillo si no quiere bajar. Es decir, este es un tema complejo que normalmente los ómnibus lo que hacen es ir hasta la seccional policial con la persona cuando hay otro incidente. Y hay que ver si la policía interviene o no en una situación de este tipo. Por eso es un tema fuerte, un tema realmente intenso, y preocupante, porque tampoco se le puede pedir al personal de transporte que cumpla tareas que no está en condiciones de enfrentar una situación de violencia, una persona que no sea normal o que actúe con criterios complejos, ¿no? Claro. Entonces, este es un tema interesante que... Lo dijo Salgado, ¿verdad?, en las últimas horas. Dijo... Claro. Porque a ver, te cuento, acá por ejemplo el Libramento, cruzando la calle, como se dice, Sí. la prefecta decretó la obligatoriedad del uso de tapabocas en vía pública y en el transporte público. Están obligados. Perfecto. Persona que sea detectada es sancionada, si la multa, es una multa de 73 reales, estamos hablando más o menos unos 600 y pocos pesos. Y si reincide, se duplica la multa, pero sancionan a la persona, no a las empresas. Claro, digo, en Colombia cobran un salario mínimo nacional de multa. Es terrible el tema, ¿no? Por eso digo, lo que tiene que haber una proporcionalidad entre la responsabilidad y la capacidad de evitar la producción del hecho que genera la sanción. Claro. De verdad, sí. El hecho práctico es que alguien de conductor, o si además hay guarda, lo que fuere, sea conductor cobrador, como fuere, si viene alguien, podrá quizás no abrirle el ómnibus para que suba y se hace un incidente. Y terrible puede ser que el individuo esté arriba y se lo saque o no lo use, o peor aún, se ponga a estornudar adentro del ómnibus, Claro. ¿no? Hay gente para todo, digo. Entonces, es un tema delicado, sin duda, ¿no? Estamos lejos de nuestro tema, pero me parecía que valía la pena conversarlo, ¿no? No, pero además es de dominio público todo esto y es de interés de la gente. Claro. Saber qué es lo que se va a hacer mañana. Recién el director general de tránsito dijo que entre hoy y tarde y mañana nosotros elevamos la propuesta a la intendenta y a la profesora Magalup y al secretario general, el arquitecto Mazzoni. Y ellos resolverán. Después habrá que ver si tiene o no que participar la Junta Departamental, porque yo lo que decía, cuando se decreta, por ejemplo, se legisla, detrás de la disposición tiene que haber una sanción por incumplimiento. Y hay que ver a quién le cabe, porque él decía recién de que en el caso del transporte ellos piensan que hay que sancionar a la empresa, y a mí me parece injusto. Sí, porque digo, a ver, vamos a experiencias que hemos tenido. El tema de no fumar en locales cerrados, en lugares comerciales, etcétera, ¿no? Restaurantes, por ejemplo. Muy bien, allí la experiencia fue sancionar al local. Ahora, estamos hablando de un local fijo, cerrado, que puede llamar a la policía que venga en el momento. No estamos hablando de alguien que viene conduciendo un bus en el medio de las calles, subiendo y bajando a gente, cobrándole. No es lo mismo, digo, ¿verdad? Es decir, todo depende. Yo no tengo duda de que hay responsabilidades que deben resultar
en la garantía del operador del sistema, del servicio, porque eso es lo más fácil, ¿no? Pero hay que dar los instrumentos para poder llevar adelante a eso. Ahora, en este caso, en la policía, cuando había alguien fumando en un local al principio, que los hubo resistentes, ¿te acuerdas? Bueno, se llamaba la policía se llevaba a la persona. Había un decreto, era dudoso, pero bueno, pero había un decreto específico del Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros que lo dispusiera antes de la ley. Ahora, en estos casos es diferente, porque estamos hablando de situaciones mucho más inestables, en el sentido de que depende de muchísimas circunstancias, incluso con personas que a veces o están en estado de ebriedad o no están. Ahora, arriba de un ómnibus, les puedo asegurar, después de tantos años en esto, que porque el estudio nuestro se dedica específicamente a los temas de transporte de pasajeros, transporte público, desde hace muchísimos años, los incidentes arriba de un vehículo de transporte de pasajeros son infinitos, ¿no? Y en las líneas aéreas ni hablar, digo, ¿no? Que peor todavía. Sí. Pero en fin, son otros temas, digo, ¿no? Pero pero realmente son puntos que no sería bueno que solo se resolvieran por el lado de la sanción empresarial, si no se le da al mismo, y no estoy por defender a la empresa, que sí lo defiendo, es por defender al propio funcionario, porque luego la empresa puede terminar sancionando al trabajador, digo, ¿no? Entonces es una cadena que no lleva a ningún lado y puede terminar en hechos de violencia que nadie quiere, por otra parte, digo, ¿no? En fin, son esas cuestiones que siempre están en tela de juicio y siempre son objeto de debate, ¿no? Sí, esto en este caso puntual es lo colateral, ¿verdad? Porque avanzamos en la lucha contra algo que nos ataca, como es este virus que está instalado, pero por los lados aparecen otros temas que también tienen que ver con esto, que tienen que ver con la prevención, por ejemplo. Sí. Digo, es un momento muy particular, sobre todo por el desconcierto, ¿no? Es decir, el problema más grave es cuando uno no tiene claro el panorama y mucho menos lo puede contabilizar de un modo concreto y luego de contabilizado, por ejemplo, la cantidad de casos, ¿qué hacer? Digo, porque en realidad no tenemos nada que nos ataque, sino que, como alguien decía el otro día, es algo que salimos a buscar, porque si no nos encuentra, es como jugar a la escondida con esto del virus, ¿no? Aparentemente están surgiendo algunas respuestas clínicas, médicas, de medicamentos que incluso preexisten, con algunos efectos importantes, pero el descubrimiento de que tiene un efecto importantísimo el tema de la coagulación, las trombosis y todo lo demás que al principio ni se sabía. Entonces digo, la aparición de casos de gente joven, bueno, por ahí creo que ustedes tuvieron un chico escolar, tenemos, en fin, ahora nos hablan de una segunda oleada, que unos discuten que es más fuerte y otros que es más suave. Por otro lado, la presión enorme para reabrir la acción, para no estar en la parálisis. Lamentablemente no hay una aplicación clara. Por suerte el otro día el doctor Vázquez lo dijo, en acto que venimos diciendo hace tanto tiempo, estos préstamos blandos, ahora aquel de 10.400 millones que sacó Colombia, sin intereses, ahora lo está obteniendo Perú por 14.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, Uruguay no tiene que usar estos 2.200 millones que ya utilizó 400, que son fondos que son préstamos contingentes, se llaman, que vienen contratados hace mucho tiempo, habilitados, años atrás, que están pensados para cubrir, por ejemplo, el pago de intereses, de deuda externa, etcétera, ¿no? Una contingencia. Pero esta contingencia, la del coronavirus, es una contingencia de la que hemos hablado tanto nosotros en estos días, contigo y en general, que el drama de esta situación es que se ha parado la cadena de consumo y por lo tanto la de producción. No hay falta de dinero en el mundo. No es una crisis financiera como la del 2008 en el mundo cuando estalló. No, acá el dinero está, hay 150.000 millones de dólares que le han dado ahora al Banco Mundial, que imaginemos lo que es esto, lo que hablamos siempre, ¿no? 150.000 pilitas de $1 millón, es un número que no puedo creerlo, lo digo cada rato. Y bueno, hay que echar mano a esos nuevos préstamos
Si me apura, no solo son sin intereses. Yo tengo mis dudas de que alguna vez se cobren y se refinanciarán hasta el infinito, porque tenemos que cubrir a la gente que no le alcanza para vivir, y eso tiene que ser básico, un salario mínimo nacional. Es improponible que se dé menos, más neoliberal en el mundo que Trump no debe haber, y da un cheque de $1.200. Entonces, me parece que con ese dinero que es gratis, en una palabra, gratis en el sentido que no paga interés, y yo estoy convencido, por la experiencia de años, que esto se pagará tarde, mal y nunca, la devolución de un préstamo de estos. Yo no digo que pidan la cantidad que se está pidiendo ni en Bolivia, ni en Perú, ni en Colombia, pero Uruguay, con el crédito, el prestigio internacional que tiene, teniendo esos 2.000 millones y pico, que ahora le quedan 400 menos, ahí disponibles, teniendo calificación de riesgo de hace 2 semanas, en esta situación, altísima calidad, porque mantenemos el grado inversor, cosa que se ha hablado poco, y hoy el grado inversor ya no es aquel que se veía antes, sino que lo que están midiendo es directamente Producto Bruto Interno en comparación con deuda, y el tema ya del déficit fiscal, todas estas cosas han cambiado radicalmente en una situación en que donde no hay déficit fiscal es porque, como pasa hoy en Uruguay, según se dice, estamos gastando una cuarta parte de lo que están gastando otros países. También se puede decir que también nosotros tenemos la ventaja de tener un sistema de salud integrado, que eso ha simplificado mucho. La población nuestra ha reaccionado muy bien, mayoritariamente. Entonces, son esos comentarios que tienen pros y contras, pero no podemos darle a la gente 1.200 pesos, digo, ¿verdad? Eso está claro, que tenemos que hacer un esfuerzo allí, y ya digo, no creo, como digo siempre, que sea el momento de estar discutiendo de dónde ponemos impuestos. Eso lo vamos a discutir después, cuando esto pase, y lo discutirá el Parlamento, la sociedad, los que tenemos opinión, todo el mundo, cuando esto pase en la serenidad de un sistema político que tiene toda la capacidad para discutir esto, pero que son todos temas de largo aliento. Yo no puedo resolver hoy cuánto le doy a la gente para que viva, cuánto le presto a las empresas para que puedan sobrevivir, y ponerle la condición, como en Europa, que no pueden despedir gente si consiguen préstamos casi sin interés. Ese fue, me parece, un planteamiento incompleto que hizo la bancada de la oposición, porque habló de prohibir los despidos, y bueno, inmediatamente salió Mujica, salió Astori, y dicho sea de paso, estamos muy felices que está también nuevamente, que ha tenido complicación con el coronavirus y está en intermedio, viene bien recuperándose, alguien que apreciamos y tan importante para el país. Pero bueno, salieron inmediatamente a decir, no, nosotros con esa idea de prohibir los despidos no tenemos nada que ver, nunca opinamos. Y claro, porque dicho así, es inmanejable. Ahora, si lo manejamos como se maneja en otros lados, porque el agua tibia ya está inventada, y decimos, muy bien, soy el Banco República, tengo acá los bancos comerciales, me ha llegado este dinero del exterior que el Banco Central Uruguayo recibe del Banco Mundial o del Fondo Monetario, estos mismos fondos sin interés, y hago una línea de crédito importante como para que la empresa sepa que tiene con qué pagar lo básico para no fundirse y no cerrar. Porque yo tengo una tesis en la vida que es la del pestillo, Iván. Uno está en una habitación discutiendo con alguien, y no digo nada si es un tema familiar, y hay un momento de la discusión en que uno dice, me voy. Claro. Y agarra el pestillo de la puerta, del lado de adentro, lo abre y sale. Esa es la parte más fácil. Ahora, el problema es cuando se está del lado de afuera de la puerta y se manotea el pestillo y el pestillo está cerrado. Es decir, salir al atropello es fácil, el problema es cómo se logra reencauzar. Bueno, yo creo que aquí el tema es muy sencillo. Uno da préstamos de baja denominación, en el sentido de tasas de interés prácticamente nulas, cubriendo los gastos de administración, y si quieren me le ponen un puntito, 2 puntitos, no importa. Pero se le pone la condición que se está poniendo en los países en Europa, por ejemplo. Muy bien, yo le presto en estas condiciones, pero usted
no me puede despedir, salvo notoria mala conducta, Claro, o claro. una razón que un juez pueda Debidamente entender. justificado, sí. Claro, y por un juez que sea objetivo en poder medirlo, usted no me puede hacer un despido por reducción de personal, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, podrá pasar a seguro de paro, pero me tiene que garantizar que usted me lo va a ir tomando progresivamente, porque si no el dinero va a fondo perdido, ese no es el caso. ¿Qué es lo que le faltó a esa muy buena propuesta? Porque el secreto de este asunto va a ser cómo mantenemos, y esto a los economistas los enoja mucho, aunque sea artificialmente, el mantenimiento de la rueda de el trabajo funcionando. Ahora se puso de moda Keynes. Sí. Todos recordamos que cuando cuando las grandes crisis, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se salió, y es un debate precioso que el otro día participé en una webinar, estas cosas que se hacen ahora internacionales. Entonces se dice, en la Primera Guerra Mundial termina la guerra, ¿y qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? Bueno, se consolidan los nacionalismos, se cierran los países, cada día es más pesado el asunto. Bueno, terminó ganando por elecciones Hitler con el nacionalsocialismo en Alemania, por ejemplo, ¿no? Es decir, la consecuencia de un mundo que se cerraba. Viene la Segunda Guerra Mundial, con la experiencia de lo vivido antes, y se decide, no, por este lado, imposible. Está bien, habíamos tenido las locuras, las bombas nucleares, las centenares y los millones y millones de personas muertas por todos lados, la locura del genocidio, de todo lo que vivimos. Y ahí aparecen dos personajes, uno es Keynes y el otro es White. Keynes, que era un economista británico de primer nivel y que ha tenido un peso en la historia gigantesco, y White, que era su par, del mismo nivel que él, que era norteamericano. Y ahí el mundo se estaba dividiendo, participaban todos, pero estos dos eran los dueños de la pelota, ¿no? Yo te la doy a vos, me la das a mí. Y ahí nace el famoso acuerdo de Bretton Woods, que es el que termina creando el Fondo Monetario, el Banco Mundial, vino después, los acuerdos de comercio, se fortalece Naciones Unidas, se crea con un formato similar, se crea el Consejo de Seguridad para que estuvieran los que tienen la capacidad de cortar el bacalao con una bomba nuclear o algo parecido. Después la abren un poco para que de vez en cuando aparezcamos los uruguayos, aparezcan los que puedan, que siempre le dan un toque en el medio, pero los que tienen la capacidad de veto son los principales. Y bueno, y cuando se olvida Keynes, se olvida que una de las cosas que decía Keynes, que yo cuando estudiaba me llamó tanto la atención, y quizás por el propio medio social en que uno venía, yo Turi La Ravide, que es un barrio muy popular del Uruguay, ¿no? Plena Unión. Y uno veía las dificultades de su casa, y al final uno se da cuenta de la razón que tenía el tipo. El tipo decía, si hay que poner un grupo de personas, hombres, decía él, que era lo que salía hacia este trabajo en este tiempo, a hacer pozos, y al otro día contratar a otros que vayan a tapar los pozos, y pagarles a los dos, no importa. Lo que importa es que la gente sienta que está teniendo recursos, bueno, si se los gana mejor, y que eso permite la movilidad. Después vinieron todas las nuevas ondas, y sin embargo a él se le consideró un neoliberal, cuando en realidad el tipo, si se estudia a fondo Keynes, es un individuo que, si bien los neoliberales tomaron mucho de él, es un individuo que no tenía una mentalidad neoliberal. Bueno, está el plan Marshall y todo lo que pasó en Europa. Yo no digo que sea el modelo de filosofía económica, lo que voy es de que hoy el gran desafío es cuando uno se imagina cómo funciona el mercado económico de trabajo en el mundo. ¿Cómo hacemos para, cada vez que vemos un niñito que nació, y imaginamos su vida para adelante, decir, ¿qué irá a hacer? ¿Dónde trabajará? Cuando vemos la cantidad de gente, cuando uno ve en la India la cantidad de gente, y a cada uno hay que encontrarle un rol para que pueda tener algo para comer y vivir. Pero tiene bomba atómica, cuidado, ¿eh? Entonces, ni hablar de los 60 millones de refugiados, que tuvieron toda una vida organizada, y de la noche a la mañana, como nos puede pasar, ni Dios permita a cualquiera de nosotros,
perdemos todo lo que tenemos y terminamos viviendo en una carpa a 20.000 kilómetros de casa, ¿no? Con toda la familia. Entonces, estos son los grandes desafíos. Hoy el mundo se fue dando distintos modos de organización. Yo había anunciado de algún modo, no es la palabra, suena muy rimbombante, pero habíamos conversado de que queríamos en algún momento, y quizás comenzáramos hoy, hablar algo de lo que es el G20, el Correcto, famoso grupo sí. de los 20. Ahora, Era el tema que habíamos hablado, sí. era el tema, pero la realidad es tan rica que en realidad van surgiendo tantos temas, pero no lo vamos a dejar de costado, pero vamos a hacer una mención, porque han habido muchos grupos, el G7, el G8, todos grupos diferentes. Hoy el G20, que tiene algunos países donde está el 90% del PBI prácticamente, y 2/3 de la producción mundial, es decir, de tal peso grande. Después en el próximo programa les voy a traer en la próxima columna los números detallados con integración. Bueno, se tendrían que haber reunido en noviembre del 2020 y hicieron una reunión en marzo por videoconferencia, cuando vieron el lío en que estábamos. Y este G20 que se comió, se absorbió, modificó, sustituyó al G7, al G8 y a tantos grupos de ese tipo, porque hay otro G20 que no tiene nada que ver con esto, y los no alineados, hay otro mundo. Pero el G20 es el de los países centrales con algunos colados, pero donde está la población y la producción, está basado sobre todo en los niveles de comercio mundial. Y los individuos que habían participado cuando la crisis del 2008, dijeron, cuando la explosión de las bombas financieras y todo aquello, de todos los fenómenos que habían habido con las hipotecas, ustedes se acuerdan, de Estados Unidos y en Europa, que explotó todo, no nuestra crisis del 2002, que fue otra cosa distinta, la del 2008. Bueno, esa gente había dicho, vamos a dar plata para que los bancos centrales le den a los bancos de los países, yo lo comenté acá contigo, y eso los bancos centrales se lo dieron a los bancos de cada país. El Banco Central se lo dio europeo, por ejemplo, y el Fondo de Reserva Federal Americana dio la plata a los bancos centrales de los países y se lo dieron al sistema bancario, con la idea de que ese dinero derramara, esa palabra tan peligrosa, me hace acordar el de crecer la torta, derramara el dinero en la gente para que consumiera a través de las empresas. Bueno, de hecho, después se supo que las empresas tomaban el dinero y muchísimas lo que hicieron fue los propietarios de las acciones revalorizar sus propias acciones. Esta vez, como eso ya se sabía, agarraron al Banco Mundial y al Fondo Monetario y dijeron, señores, aquí tienen 150.000 millones, le dijeron al Banco Mundial, pero usted me lo monitorea, entonces, claro. Averigüe a dónde va a dar. En fin, digo, son temas importantes, yo creo que estoy en la hora, pero si tengo un minuto, tú dirás, sí. para hacer un comentario que me tiene muy preocupado, y que es poner en tela de juicio los números de Uruguay. Nosotros tenemos un Instituto Nacional de Estadística, el famoso INE, que debe ser una de las cosas más importantes que tiene el país, pero miren lo que estoy diciendo, de las más importantes que tiene el país. Cuando no lo era, cuando yo era prosecretario de la Presidencia, el INE era un órgano que está dentro de la Presidencia de la República y tenía un peso relativo, hacía los censos, la muestra continua de hogares, relevamiento, teníamos una idea por dónde andábamos, importante, pero no era un lugar que desvelara. Hasta que, ¿qué pasó? Empezamos a emitir deuda, bonos del Tesoro, letras de tesorería, en unidades indexadas. Hoy Uruguay creo que anda por el 40%, pero no importa, es muy importante, de nuestra deuda, el dinero que el Uruguay precisa y hace esas licitaciones. A ver, yo voy a hacer a la venta 800 millones, el equivalente a 800 millones de dólares, el que me cobre menos interés yo le doy los conformes, que son en realidad un bono, una letra de tesorería, es un vale como el que firma cualquiera en un banco, ¿no? Es lo único que es del Estado. Y estoy haciendo una grosería, pero para que nos entendamos. Y resulta que por eso dicen, se ofrecieron 800 millones, se pusieron a la venta, por decir de algún modo, 800 millones, y se presentaron por
3.000 millones. ¿Por qué? Porque en definitiva hay una licitación, y es una licitación que se la lleva el que compra los bonos, el que pone la plata y cobra menos interés. Bueno, en ese sentido, los números uruguayos son de tal importancia como los de cualquier país del mundo, que está la referencia del riesgo país con la imagen de Estados Unidos, pero está la imagen de la garantía de los bonos indexados en pesos, que son pesos reajustados con la inflación, y con los números que recoge y procesa el INE, el Instituto de Estadística, que no pueden ser puestos en tela de juicio porque son una garantía, y yo estoy muy feliz de que el nuevo director del INE, a quien no conozco, no tengo el gusto de conocerlo, frente a los comentarios de que esto estaba agrandado, que esto estaba achicado, salió a decir un momento que estamos hablando de una institución, yo no estoy citándolo textualmente, pero el concepto, cuidado, desde el INE no me hablen, y es un director puesto ahora por el presidente de la calle. Entonces, cuidado, no nos pase como con el índice argentino, porque uno empieza discutiendo pequeñas cosas y termina en otras. Y el otro punto que quiero dejar en claro es que el tema antes de que surgiera todo esto, estábamos hablando un día que estaba Gurría, estaba Enrique Iglesias, éramos 3 personas, y salió el tema de las clases medias, ¿no? Y cuando los conflictos sociales, Enrique Iglesias tiene un dicho formidable que decía que los estallidos sociales eran consecuencia de las clases medias enojadas, ¿no? Claro, cierto. Y ¿te acuerdas? Y entonces sale el tema y digo, bueno, nosotros en Uruguay, por ejemplo, habíamos tomado en la parte más alta de los menos pobres y los transformamos en la parte más baja de la clase media. Y empezó el tema y pregunto concretamente, bueno, ¿qué es ser clase media? ¿Cómo sé que alguien es clase media? Y tuve una respuesta impresionante que explica mucho de lo que estamos viviendo. Clase media se considera, por lo menos no académicamente, pero en los términos prácticos, a quien es capaz de sostenerse durante aproximadamente 3 meses, 2 o 3 meses, sin recibir ingresos suficientes, sin caer de categoría social, es decir, de socioeconómico. Bueno, esa gente que con la formalidad o no logró tener ingresos para salir de la clase más pobre, bueno, eran los menos pobres de los pobres, y pasaron a ser los menos clase media, pero de la clase media, esa franja de abajo, que son más de 500.000 de personas, bueno, esa gente está en posición de altísimo riesgo en este momento. Yeah. Y es como todo, más vale ahora ir a ayudar para que no caigan, que después hacer el esfuerzo para levantar. Quería dejarlo dicho porque tiene que ver con esto de los préstamos, tiene que ver, la gente no tiene que asustarse por el tema del endeudamiento, porque se está endeudando el mundo, y son deudas blandas, préstamos pensados para que le podamos seguir comprando, porque nadie regala nada en el mundo, para que se pueda seguir abriendo fábricas en otros lados, se pueda volver a producir. Y el ejemplo más práctico es que China empezó a producir, y el cobre que estaba por el piso y el aluminio que estaba por el piso aumentó de precio inmediatamente, ¿no? Bien, si acá alguien me pregunta si era el nuevo director del INE, sí, era Diego Aboal, que cuando se habló, alguna legisladora manifestó que las cifras del INE estaban maquilladas, él prontamente salió a los medios de prensa a decir que no, y que eran números serios, bien fundamentados, bien respaldados, y esto, como tú bien decías, no es un detalle menor porque se han impuesto por el gobierno actual. O sea, salió a cruzarse con legisladoras del gobierno actual, del Partido Nacional, que fueron las que hablaron de números maquillados. Claro, porque la seriedad no es un patrimonio ni político, ni religioso, ni filosófico. Los seres humanos somos seres humanos. Digo, y cada cual encuentra la veta por donde destacar, ¿no? Entonces uno se encuentra en la veta de vamos a ver si acá hay una organización que delinquió, y bueno, está bien, digo, en la vida lamentablemente es así, nadie reconoce hacia atrás, es muy difícil. Si la gente se dedicara a pensar hacia adelante sobre lo hecho, cuánto crecería, cuánto tiempo dejaría de perder. Pero eso está bien, pero ahora, la seriedad profesional de este hombre, por insisto que yo no conozco, fue con ese incidente y con otro previo en que le hicieron una nota y lo dijo, ese hombre está cuidando los intereses del país, los intereses de todos. Él está puesto ahí adentro
y por supuesto que el mérito de estar puesto con un nuevo gobierno, un profesional que sale a defender a profesionales. Y ustedes, a mí lo que me causa un poco de gracia es, ¿alguien se cree que uno puede ir a decirle, yo podía ir a decirles a los funcionarios del servicio civil, mire usted bájeme 5.000 empleados públicos de acá, escóndamelo, que esto no lo ponga? Y el otro agrégueme, no, es imposible, porque primero que no lo van a hacer, y si lo hicieran, esa mentira que uno impone dura 30 segundos, porque uno está rodeado de gente que piensa de 1000 maneras y que habla con 1000 personas, digo. Entonces, el maquillaje de los números, que son importantes del país, me parece que una aventura que no vale la pena, digo, ¿no? Es decir, por suerte, el MIDES dejó abierto, con todos los problemas. Nosotros, en Servicio Civil, trabajamos una enorme cantidad de tiempo en la reestructura de una estructura que era una anarquía. Hay que reconocerlo, que lo del MIDES era un problema gigantesco. Bueno, hubo una reestructura, se aprolijó todo lo que pudo, nadie dice que haya quedado perfecto, pero bueno, de ahí a la deshonestidad es otra historia, de lo que hayan hecho sus jerarcas, que son toda gente que se mató ahí adentro. Pero lo que me parece muy importante es que se construya hacia adelante y que para crecer uno no tenga que estar a los marronazos del lugar donde está parado, del muro donde está parado. Esto tiene cimientos que la gente olvida quién los hizo. Nadie se acuerda de quién hizo los cimientos de la Rambla en Montevideo. Sin embargo, sin eso no pasaría nada. Nadie se acuerda quién hizo los cimientos y dejó toda su fuerza en los cimientos del Palacio Legislativo. Pero bueno, pero todo es un proceso hacia adelante en el que lo que corresponde es que cada cual ponga su hilada, o como la vieja fábula de Colibrí, que cada uno haga su parte, ¿no? Y de eso se trata. Si todos hacemos un poquito, las cosas son mejores. Cuidémonos mucho. Yo me temo, ojalá me equivoque lo que más quisiera, que entramos en un proceso que va a ser mucho más complejo. Las aperturas no son gratis. Y bueno, ya está probado que la infección del rebaño no da anticuerpos para nada. Están en Europa con la segunda oleada. Y bueno, entonces, cuidémonos, no tengamos vergüenza de andar de tapabocas. Yo tengo una reunión mañana y voy a salir disfrazado de astronauta. Voy a tener puesto, no me voy a sacar una foto porque me da pudor, pero todavía no sé. Voy a llevar un tapaboca que me compró Andrés, que tiene unos filtros de esos médicos, y por las dudas me compró una careta de esas que usan los soldadores, parece, ¿no? Sí. Acrílico delante. Voy a parecer el hombre nuclear, digo. Y hay que hacerlo. Uno quiere mucho la vida como para no hacerlo. Y lamentablemente el momento que vivimos nos obliga a eso. Alberto, tengo que cerrar. Te mando un abrazo, nos reencontramos el miércoles. Abrazo para ti. Gracias por todo. Gracias a ti.